pero también habría que decir que si alcanzamos las mujeres a ocupar todos los sillones del poder que nos fueron vedados durante siglos, ustedes no sé si saben, pero ni siquiera los sindicatos, en el inicio de la historia de los sindicatos, le permitían a las mujeres trabajadoras organizarse, y las mujeres tuvieron que organizar sindicatos de mujeres para poder defender sus derechos como trabajadoras. Entonces ahora sí, ocupamos sillones de sindicatos, somos secretarias generales de gremios, presidentas, parlamentarias, diputadas, ministras, jefas de Fuerzas Armadas, como por ejemplo las que condujeron el ataque en Irak, en la última guerra de Irak, que eran mujeres, como por ejemplo Condoleezza Rice, ¿no? También, que ha dirigido los ataques en la guerra de Irak. Bueno, pero también entonces tendríamos que decir que con el aval, con el desentendimiento, con el apoyo, con la legitimación o incluso con la participación o directamente bajo las órdenes de estas mujeres, en este mundo habitan más de 1.500 millones de pobres, que son 1.500 millones de personas que subsisten con menos de $2 por día, que no tienen acceso a nada de todo lo que hemos creado con nuestras propias manos, y el 70% de esos 1.500 millones de pobres, creados, generados por las políticas que llevan adelante incluso estas mujeres, somos mujeres y niñas. Entonces lo que quiero plantear es que el capitalismo encierra estas contradicciones y que, como encierra estas contradicciones, las mujeres bajo el capitalismo, quizás como nunca antes, hemos salido a luchar y nos rebelamos contra este destino de opresión, probablemente más que nunca antes en la historia, porque los grandes movimientos de mujeres se han dado al inicio del capitalismo y en la crisis de la década del 70, el inicio de la década del 70. Y este movimiento, protagonizado por mujeres en la lucha por su emancipación, tiene un nombre, se llamó feminismo. Pero no hay un solo feminismo, porque surgieron distintas visiones acerca de cuál es el origen de la opresión y de cuál es la política que habría que tener para combatir esa opresión. ¿Cuáles serían los caminos de la lucha contra esa opresión? Surgieron distintas visiones y por eso hablamos de feminismos y no de feminismo, ¿no? Por un lado está el feminismo que considera tanto el desarrollo tecnológico capitalista como la incorporación, por ejemplo, de las mujeres a los distintos estamentos del Estado y distintos organismos de poder político y económico, como decía recién, y el desarrollo tecnológico capitalista, que estas cosas abren puertas a las mujeres a una mayor autonomía, que le abren un espacio que permite separar, por ejemplo, el placer de la reproducción, que permite, por ejemplo, augurar una mayor autonomía económica, que permite consecución de leyes que tienden a equilibrar la situación de desigualdad que provoca el sistema en todos los ámbitos de la vida. Es decir, es una vertiente del feminismo que tiene una cierta visión optimista de estas posibilidades de las cuales hablé antes, que se abrieron para las mujeres en los últimos 100 o 200 años. Esta corriente supone que la democracia capitalista entonces es el sistema en el cual se pueden ir logrando paulatinamente mayor equidad de género, ¿no? Y que esto se puede hacer a través de algunas reformas. Este feminismo de la igualdad, así se llama, bregó por muchos de los derechos que hoy hemos conquistado, que hoy hemos alcanzado. Pero también, hay que decirlo, avanzó en la institucionalización del movimiento de mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Avanzó en transformar al movimiento de lucha de las mujeres en lo que las mismas feministas denominan un movimiento ONGizado, es decir, institucionalizado a través de ONGs, ¿no es cierto? Avanzó en la academización, avanzó en la formación de una cierta élite de mujeres que las mismas feministas denominan como la tecnocracia
del género, es decir, expertas, que son las que saben y hablan de los temas de las mujeres, mientras se fragmenta de manera despolitizada al conjunto del movimiento de mujeres que en vez de luchar por su emancipación va a transformarse en una suma de organizaciones que reclaman algunas demandas parcializadas de asistencialismo. Pero por otro lado, y en oposición incluso a esta corriente del feminismo, y como resistencia también, oposición y resistencia a esta cooptación institucional de una gran porción del feminismo, se desarrolló otra visión, que es la que plantea que en el capitalismo la opresión de las mujeres adquiere niveles superiores a los históricos, porque los mecanismos de dominación en el capitalismo se hacen más sutiles, invisibles y más perversos. Entonces, para este feminismo solo queda como posibilidad crear una contracultura feminista que oponga valores propios a los valores del patriarcado, a los que impone la dominación patriarcal. Y desde esta perspectiva, si bien se criticó la cooptación que el sistema capitalista había hecho de la lucha de las mujeres, del feminismo de la igualdad, también es cierto, y hay que decir, que se cayó en un cierto escepticismo, en un repliegue, en una política exclusivamente cultural, limitando al feminismo a una transformación, en última instancia, de la propia vida individual. Es decir, cómo hacer una contracultura o valores entre las relaciones interpersonales que no sean como los valores que nos impone la sociedad dominante, pero eso es algo que termina circulando apenas en algunos, valga la redundancia, círculos de iniciadas. Solo algunas pueden conocer realmente cómo hacer para crear una contracultura a la impuesta por todos los medios, por la educación, el Estado y los medios de comunicación masivos. En realidad lo que quiero plantear es que justamente ambas posiciones son visiones parciales de esta contradicción que señalé al principio, que encierra el propio sistema capitalista. Porque el desarrollo en el sistema capitalista es desigual y es combinado, y por eso nos permite decir, podemos decir tanto que bajo la democracia capitalista las mujeres conquistaron grandes derechos, como que también constituyen el sector más explotado y oprimido entre todos los explotados y oprimidos. Es decir, las dos cosas son ciertas. El problema es plantear cómo es la combinación entre esos dos aspectos. Si miramos solamente que hemos llegado, por ejemplo, a tener presidentas, ministras, a llegar a la universidad, etcétera, etcétera, decimos, bueno, hay que seguir peleando y seguir conquistando derechos, haciendo algunas reformas para seguir avanzando. Si vemos que al mismo tiempo somos el 70% de los más pobres del planeta, que somos mayoría entre los 1.500 millones de personas que trabajan en condiciones de precarización, 1.800, perdón, etcétera, etcétera, vemos solo otro aspecto. El problema es ver cuál es la relación entre ambos. Por eso decimos que las visiones contrapuestas del feminismo no alcanzan a responder a la contradicción que se nos plantea a las mujeres y a todos los oprimidos, en realidad, en este sistema de explotación. Porque el mismo sistema opera cooptando y marginando simultáneamente, y eso lo hace para limitar el cuestionamiento al orden establecido. Coopta y margina lo que no puede cooptar. Entonces, por eso yo, en un artículo que había escrito, me había apropiado de unos términos del filósofo italiano Umberto Eco, y decía: las feministas parecen apocalípticas e integradas. O no se puede hacer nada y estamos perdidas, o se puede hacer todo y seguimos paulatinamente reclamando que de a poquito vamos a ir llegando. Yo creo que la visión no puede ser ni apocalíptica ni integrada, sino que hay que ver estas contradicciones, y desde ahí es donde nos plantamos nosotras para pensar la lucha que llevamos cotidianamente con la agrupación de mujeres panirrosas. Porque el feminismo de la igualdad abandona el objetivo de la liberación de las mujeres en general, abandona el objetivo en general de emancipar a las mujeres en aras de conseguir algunas limitadas reformas parciales, ¿no?, que en última instancia y con mucha suerte van a terminar convirtiéndose en avances seguramente para ciertos sectores de mujeres, pero al mismo tiempo que la dinámica más general del sistema capitalista socava estos derechos y hunde al conjunto de la humanidad
cada vez en mayor